Sean bienvenidos y bienvenidas, mis queridas amigas y amigos, a su programa Mujeres que Inspiran, en un tiempo tan especial, en un tiempo tan maravilloso. Esa es la razón de nuestra fe, esa es la razón por la cual estamos aquí, porque Jesús murió, pero también resucitó victorioso. Y quizá tú te hayas preguntado, ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Durante este programa nosotros vamos a estar desarrollando este tema con nuestro invitado, vamos a estar reflexionando sobre este acontecimiento tan grande, que no es solo un hecho histórico, querido amigo, no es solo una tradición religiosa, no se trata solo de hacer procesiones o de vestirse de tal manera o de darse latigazos. No, la muerte y resurrección de Jesús es algo mucho más grande que todo eso. Es algo maravilloso, el acontecimiento tan grande que trajo la salvación a la humanidad. Es la razón por la que estamos aquí. Mira, si Cristo no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Pero gracias a que Él resucitó, nosotros sabemos que todo lo que el Señor dice se cumple. Todo lo que el Señor prometió, eso es una realidad. Y es tan grande su amor, mira, tan grande su amor, que Él murió en la cruz. Él soportó todo solamente por amor, solamente porque Él nos ama de una manera entrañable. Esto nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en aquella cruz. Jesús soportó todo porque te amó a ti, porque me amó a mí, y lo hizo para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Así que no se trata de un tiempo de tristeza, no se trata de un tiempo de dolor o de ver esas películas tristes acerca de Jesús, sino que tú puedas recibir esa unción, ese poder que contiene la muerte y la resurrección de Jesucristo, para que lo puedas experimentar en tu vida como un acontecimiento no más. No es un tiempo de un feriado, es un tiempo que transforma, es un tiempo que cambia, que libera, que hace lo imposible posible. Dios trajo este acontecimiento, permitió que sucediera este acontecimiento con el único propósito de traer la salvación a la humanidad. Tú puedes recibirlo también. En este programa nosotros vamos a conocer más sobre el poder que encierra la muerte y la resurrección de Jesús. Así que bienvenido y bienvenida. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran amar a Dios. Qué bueno poder estar contigo ya en el desarrollo de nuestro programa. ¿Por qué tenía que morir Jesús? A veces nos hacemos esa pregunta y quiero que nosotros vayamos al mismo inicio de la Biblia, al libro de Génesis. Génesis 3:15 nos dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Mira, como tú ves, desde el inicio de la Biblia, el inicio de la humanidad, el inicio de nuestra historia, vemos que Dios ya da una profecía para redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado. Porque sí, el Señor sabía que nosotros, seres humanos, íbamos a fallar, pero Jesús fue el enviado del cielo. Jesús es Dios mismo, quien vino a redimir a la humanidad, porque es de la descendencia de la mujer y viene a cumplir esta profecía para liberarnos del pecado.
¿Cuál es la razón de su muerte? Sabes que en la ley dada por Moisés ya exigía que por medio de un animal que sea puro sin mancha, se hacía la expiación del pecado. Es decir, que ese animal puro era el que llevaba sobre sí el pecado de todas las personas, y de esa manera esta persona era considerada limpia, porque aquel, digamos, animal que no había, era puro, era sin mancha, no había cometido pecado, digamos así, aquel llevaba todo el peso del pecado. Y esto tenía que hacerlo el sacerdote una vez cada año. Y así es como las personas llevaban sus ofrendas al templo. Pero esa efectividad era, como te había dicho, era limitada. Sin embargo, ¿sabes qué? Jesús se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez que Jesús hizo este sacrificio, ya no hubo necesidad de más sangre, ni de toros, ni de ovejas, ni de palomas, ni de machos cabríos. Jesús cumplió ese requisito, lo que la justicia de Dios exigía, que Él sea quien lleve sobre sí mismo, sobre su cuerpo, el pecado de la humanidad. Es por eso que Jesús vino a esta tierra. Ese fue su propósito. Recuerda que en Mateo 1:21 ya también nosotros tenemos una profecía cumplida que dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? Ya esto estaba escrito y determinado, que Jesús tenía que venir con ese propósito para salvar a la humanidad, para venir a este mundo a salvarlo, no a condenarlo, para dar su vida por el rescate de nosotros, de nuestros pecados. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Cada uno, el que cometía pecado, debía morir. Pero Jesús vino a pagar ese precio, y Él vino para darnos la redención. Entonces, si Cristo ya fue crucificado, entonces, como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si yo recibí ese regalo maravilloso, entonces ahora Cristo vive en mí y yo vivo de la manera que le doy honra, que le agrada al Señor. Vivo para Jesús. Y le doy gracias al Señor porque Él tomó mi lugar en la cruz, y gracias a eso yo soy declarado libre y sin culpa. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Este es mi emprendimiento. Está lleno de noches de insomnio, de sueños por cumplir y de ganas de servirte. Aún me falta mucho por recorrer, pero me emociona saber que avanzo con pasión, disciplina y fe. Bienvenido. Gracias por visitarnos. Hola emprendedores, les invitamos a nuestra feria, exposición y ventas por el Día de la Madre en Rebeca Atelier. Vamos a estar exponiendo cada uno de nuestras habilidades, nuestros productos, y darlos a conocer al público y hacer más contactos, más negocios, más redes. Les esperamos. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Bueno, quiero que tomes en cuenta esta recomendación, esta invitación, para que tú puedas participar también en esta venta, en este lindo tiempo que vamos a tener con todas las amigas emprendedoras que tienen algo que vender. Si tú haces algo con tus manos, tienes una habilidad, pues te invito para que tú puedas participar también junto a otras mujeres en este lindo bazar para el Día de la Madre. Bueno, y estoy muy feliz ya de poder compartir este tiempo con el pastor Pablo del Salto.
y le queremos dar ya la bienvenida. Pablo, qué gusto verte ya. Estás ahí en pantalla, te estoy mirando y bueno, como te decía, muy feliz de que estés con nosotros y de compartir este tema tan importante, tan poderoso, tan significativo en esta semana y bueno, siempre, en todo tiempo, pero ahora no podemos dejar pasar este acontecimiento maravilloso, la muerte, la resurrección de Jesús. Y bueno, empiezo dándote un saludo a ti, a tu familia y que nos cuentes cómo te encuentras, querido Pablo. Muchísimas gracias, Katy. Un saludo fraterno a todos los televidentes de Asoma Visión, Canal de Vida, a quienes miran este programa Mujeres que Inspiran. Realmente es una bendición poder compartir este tiempo y qué lindo que podamos tratar el tema trascendental de toda la Biblia, que tiene la Biblia en general, tiene un hilo conductor que es la sangre de Cristo. Amén. Y va a ser precioso poder hablar de este tema sobre las implicaciones de la venida del Señor Jesús. Es tan fuerte y tan importante que incluso dividió la historia en un antes y en un después Amén. De Cristo. Así es que realmente es una bendición. Una vez más, Katy, un abrazo también para ti, para tu familia. Amén. Y pues para la familia de Asoma, que Amén. Sé que también están acompañándote. Así es, así es. Aquí estamos, bueno, muy dichosos de este hermoso tiempo que no podemos dejar pasar por alto. Y sí, yo quisiera que tú nos empieces hablando a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es el significado de la sangre de Cristo? ¿Qué poder encierra realmente este significado? ¿Qué poder tan grande tiene que nosotros lo incluimos en la oración, lo incluimos en la guerra espiritual y sabemos que de parte de Dios es para nosotros un arma poderosa para vencer fortalezas? Adelante, Pablo. Totalmente. Bueno, yo quisiera que nos vayamos un poquito desde la misma creación y poder hacer un análisis. Y la reflexión que les doy ahorita a nuestros amigos, a ti y a nuestros amigos que nos están viendo en pantalla. ¿Dios es soberano? Y la respuesta es sí. Amén. ¿A Dios se le escapa algo? Y la respuesta es no. ¿Dios tiene el control sobre todas las cosas? Y la respuesta es sí. Amén. Ahora, ¿a Dios le sorprendió el pecado de la raza humana? Definitivamente no. Y esto es lo maravilloso, querido amigo, querida amiga, que quisiera que hoy podamos mirar, y a la final vamos a dejar un texto que por favor les pediría que nos memoricemos al final de este tiempo. Y es lindo, yo me imagino, y quisiera invitarles a irnos un poquito detrás del texto. Imagínate tú, Katy y hermanos, que cuando se estaba el proceso de creación, que por cierto, la ciencia hasta el día de hoy ni siquiera ha podido desmentir una coma ni un punto de lo que dice la Biblia respecto a la formación y a la creación del mundo. Si solamente como dato curioso, si la Tierra se mueve 1 milímetro, un casi nada de la órbita que tiene la Tierra, sea o que se aleja o que se acerca al Sol, 1 milímetro, si nos acercamos, nos cocinamos, y si nos alejamos, nos congelamos. Definitivamente hay un Dios creador, y este Dios creador crea al hombre. Él es el Dios creador. Amén. Y Dios sabía que el hombre iba a fallar desde antes de la creación del mundo. Y aquí viene lo maravilloso, porque si nosotros en nuestra humanidad sabemos que algo no va a salir bien, simplemente nosotros decimos, no, ya no hay que hacerlo. Pero el amor de Dios es tan grande que en ese momento la Trinidad completa y Dios el Padre al mando le dice, Jesús, vamos a crear, Espíritu Santo, vamos a crear al ser humano. Pero el ser humano se va a rebelar, y la única forma de reconciliar esa relación del hombre con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, y eso tiene que estar claro. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, y esto no es negociable, queridos amigos y queridos hermanos. A veces nosotros escuchamos solamente, no, ven a Cristo. No, la paga del pecado es muerte, y si tú no aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, y si tú no traes a Cristo a tu vida,
vas a ser condenado al lago de fuego. Y qué pena Así es. decirlo esto, porque a veces nosotros tomamos esto como algo que no va a pasar. Sí va a pasar. Y nosotros tenemos aquí la oportunidad en este momento de poder acercarnos a Dios, y vamos a ir viendo por qué es tan importante la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, porque eso nos trae a nosotros, nos reconcilia a nosotros con Amén. Dios el Padre. Amén. Y entonces imagínate tú, Katy, estaban creando y Dios le dice al Señor Jesús, pero tú vas a tener que hacerte hombre. Pero cuando estés en la condición de hombre, tú no puedes pecar porque yo no tolero el pecado. Dios es santo. Cuando usted ve santo, santo, santo 3 veces, cuando usted mire en la Biblia que 3 palabras se repiten, es que no hay más que eso. Santo, 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 es que ya no puede existir nada más santo que Dios, y solamente a Dios se le da esa connotación de santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tolera el pecado. Ahora, nosotros, por nuestra propia voluntad, ¿podemos alcanzar salvación? No. ¿Podemos acercarnos al Padre? No. La única forma que nosotros podemos acercarnos a Dios es a través de Cristo Jesús, recibiéndolo a Cristo en nuestro corazón. Y aquí yo quiero comentarte algo, Katy, precioso. Juan 14:6 es un texto muy conocido por nosotros. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por Jesús. Hoy en día, Katy, la corriente del humanismo se está metiendo tan fuerte en muchas iglesias que dicen, no, todos los caminos conducen a Dios. Y perdónenme que les diga categóricamente en este momento, queridos amigos y amigas, hay un solo camino para acercarse al Padre, para acercarse a Dios. Elohim es Cristo, no hay otro camino. Y si a ti te dicen todos los caminos conducen a Dios, te están mintiendo. Porque el único camino para alcanzar la salvación es aceptar a Cristo Jesús en el corazón. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que había un sacrificio que se hacía en el templo, ¿se acuerdan ustedes? Y que se sacrificaba, y que el sacerdote podía solamente ir una vez que estaba en el lugar santísimo, una vez al año, y le tenían que poner unas campanitas en su ropa y una cuerda, porque si no estaba bien para presentarse delante de Dios, moría. Pero en el arca del pacto habían 3 elementos, Katy, en el arca del pacto. Un elemento que encontramos ahí es la vara de Aarón. El otro elemento, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y el otro elemento, el maná. Ahora el Señor Jesús se revela en el Nuevo Testamento y dice, yo soy el camino, la vara de Aarón, la verdad, las tablas de la ley, y la vida, el maná. El Señor se estaba revelando, y es maravilloso cómo Él se revela y cómo se nos revela. Y ahora viene aquí algo importantísimo y lindísimo. El Señor no muere porque nosotros merezcamos acaso que Él haya ofrecido su vida. Él muere simplemente por amor al hombre, por amor a la humanidad. Así es. Dice el texto bíblico, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo pecadores, incluso yo aumentaría algunas cosas, siendo unos pecadores y tremendos, Cristo murió por nosotros. Sí, Señor, amén. Y te hago una pregunta, Katy. Te hago una pregunta, y aquí a nuestros amigos también. Si nosotros hubiésemos estado en esa parte que estaban conversando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a crear, pero el hombre se va a revelar, etcétera, etcétera. Yo te aseguro que en nuestra mente nosotros decimos, mejor no creemos al hombre porque el hombre va a venir con falla. No me meto en problemas. No me meto en problemas, pero el amor de Dios es tan grande para con nosotros que Él murió por nosotros. Amén. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su único Hijo, para traernos a nosotros salvación y redención. ¿Qué es esto de redención? Es que alguien pagó por mis culpas, por mis cosas. Ahora, eso no quiere decir que cuando tú aceptas a Cristo, bueno, ya acepté a Cristo y ahora sí tengo licencia para matar. No, Señor.
Cuando tú aceptas a Cristo, tienes que vivir como a Cristo le agrada. Amén. El apóstol Pablo en un momento determinado, y a mí me encanta, él dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El día de hoy estamos viviendo un evangelio light, un evangelio así nomás desde arribita, desde encimita, y no es así, queridos amigos y queridas amigas. Cristo demanda de nosotros santidad. Nosotros tenemos que presentarnos bien delante de Él, nuestro testimonio tiene que acompañarnos. Mis obras me acercan a Dios, no, es la gracia de Cristo, pero yo tengo que, por consecuencia de tener a Cristo en mi vida, reflejar el fruto del Espíritu Santo. Amén, amén. Y una pregunta, Pablo, ¿no había otra forma de borrar el pecado? ¿No había otro camino? Porque quizá podemos pensar en esto que es algo tan fuerte, tan duro, como Jesús tuvo que vivir esta última semana de su vida de una manera realmente bastante dura, bastante difícil, y no había otra manera de borrar el pecado. Y claro, ¿no? Definitivamente, muchos hemos pensado en eso. Decimos, bueno, pero ¿por qué tuvo que Cristo morir en la cruz del Calvario? Esto es, se lo puede explicar de la manera de Dios. Dios creó al hombre, Dios creó los ángeles, y el único que podía solucionar el problema era Dios mismo. La santidad de Dios, al no tolerar el pecado, no había forma de que mi vida pueda pagar por mis pecados, mi propia vida. Uno diría, bueno, entonces tal vez hubiese sido lindo que llegado a cierto momento yo ofrezca mi vida en sacrificio por mis propios pecados. No, pero no hay cómo, porque el cordero del sacrificio tiene que ser completamente limpio y sin mancha. Amén. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que los animales que se ofrecían en sacrificio en el lugar santo, en los atrios y como sacrificio ante el altar, tenían que ser perfectos, sin cero mancha, sin un detalle, sin nada. Ahora la pregunta es, ¿alguno de nosotros es cero manchas? Ninguno de nosotros. Así es. Nosotros vemos la naturaleza del hombre que empieza ya mal desde que los niños son pequeñitos. Así es. ¿Cuándo a un niño se le ha enseñado, no, tú no tienes que qué sé yo, que quitarle el juguetito al otro niño? Pero los niños, nuestra naturaleza es una naturaleza lastimosamente pecaminosa. No hay justo ni siquiera uno. Entonces, para nosotros solucionar el problema del pecado es imposible. Entonces, el único que podía solucionar este problema es solamente Dios. Amén. Y lo solucionó enviando a nuestro Señor Jesucristo, pero de una manera increíble. Porque el Señor Jesucristo no vino acá a estar sentado en opulencias ni nada, sino que vino en la condición de hombre, se humilló a sí mismo tomando forma, etcétera, etcétera, hasta la misma muerte y muerte de cruz, la muerte más terrible, la muerte más fuerte, la muerte más en ese tiempo vergonzosa de ese tiempo, pero todo eso por salvarnos a nosotros. Y es maravilloso que en el momento de la muerte de cruz, de la muerte de Cristo en la cruz, que no se quedó ahí, sino que resucitó. Amén. Y ahí viene lo maravilloso. Gracias, Estaban Señor. dos ladrones y el uno de ellos le dice, bueno, si eres Dios, sal de aquí, pide a uno de tus ángeles que te liberen. Y el otro le dice, oye, no seas tan tremendo, porque nosotros sí hemos hecho cosas malas y merecemos estar aquí. Es increíble, y eso es lo lindo cuando uno reconoce el pecado. Amén. Dice Primera de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué es Dios? Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así y aquí es. viene algo maravilloso, querido amiga y querido amigo. No existe un pecado, por más que tú hayas hecho lo que hayas hecho, que Dios no pueda perdonar. Gracias, Señor. Nosotros tenemos aquí un condicional, si confesamos. Entonces tenemos un condicional, el si confesamos. Entonces cuando tú confiesas, es lo que hizo el ladrón que estaba al un lado de Jesús, que nosotros muchas veces decimos ladrón bueno y ladrón malo. Es una tradición que lo hemos dicho y no es así. El ladrón es ladrón
y listo, simplemente lo que hay es un ladrón que se arrepintió en el momento indicado porque reconoció y tuvo una experiencia personal con Cristo. Amén. En ese momento y él reconoce y confiesa sus pecados, dice, nosotros sí merecemos estar aquí porque hemos hecho un montón de cosas malas, y el Señor Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, querido amigo, querida amiga que nos estás viendo, que estás viendo este programa, no es coincidencial que tú encendiste la televisión en este momento. Posiblemente alguien te dijo a ti que tú eres de lo peor. Posiblemente para los ojos del hombre sí, pero para los ojos de Dios tú eres una criatura preciosa. Gracias, tan Señor. Preciosa que Cristo murió por ti, por tus pecados, por mis pecados. Yo no merezco la muerte de Cristo. Nadie merece, pero el amor de Dios es tan grande que ahora nosotros podemos acercarnos al Padre. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu, y ahí hay una interpretación interesante en el original que dice, nosotros somos el lugar santísimo donde mora el Espíritu Santo. Wow. Imagínate, antes de la muerte de Cristo en la cruz, solamente el sacerdote se acercaba, ya lo habíamos dicho, pero ahora tú y yo podemos acercarnos directamente al Padre a través de nuestra oración. Por eso Amén. Es que tu vida tiene que estar perfectamente bien para presentarte delante de Dios. Amén, amén. Y quizá ya tú lo has mencionado, pero ¿nos puedes decir qué es lo que hace la sangre de Cristo en nuestras vidas? Claro que sí. Bueno, lo primerito es redención del pecado. Para nosotros, Jesús murió como sacrificio para redimir a la humanidad del pecado. Ahora, pero gracias por la pregunta, Katy. Pero ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Porque algunos incluso decimos, pero es que yo no soy pecador. Ajá, no soy tan malo. Yo no malo. hago mal a nadie. Yo soy un tipo tranquilo. Yo solamente me enojo, pero de vez en cuando y cuando realmente amerita. Yo voy y doy mis limosnas. Yo hago bien a la humanidad. Yo merezco estar con Dios. Pero lastimosamente, querido amigo, tu justicia, tu rectitud no es suficiente para presentarte delante de Dios. Porque nosotros nunca vamos a estar de acuerdo a la rectitud de Dios, porque nosotros somos relativos, no somos absolutos. ¿Qué es esto de relativo y absoluto? Porque alguien nos puede preguntar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que tal o cual cosa es mala, pero eso es según mi propia visión de las cosas. Pero en Dios todo es absoluto. Dios nos juzga a nosotros de la forma correcta y de la forma que es. Cristo murió para redimirnos del pecado. La victoria sobre la muerte, ¿qué implica? La resurrección simboliza que la muerte no es el final. Así es. Jesús venció la muerte abriendo la esperanza de vida eterna para todos los creyentes, porque aquí no podemos quedarnos solamente en la muerte de Cristo, Katy, sino que la resurrección de Cristo nos permite a nosotros y nos da la esperanza y seguridad de que nosotros iremos a estar con Dios en el paraíso. Lo dice el texto bíblico, no lo estoy diciendo yo. Le dijo Jesús al ladrón, un ladrón, le dijo hoy mismo, no le dijo ni mañana. El momento que tú partes a la presencia del Señor, en ese momento tú te vas o a la presencia del Señor o nos vamos, en este caso, al infierno. Y yo simplemente les digo a algunas personas que dicen, no, yo más adelante, tranquilamente, yo voy a gozar de la vida. ¿Qué más gozo que estar con el Señor? Pero el pensamiento del mundo, el pensamiento humano es, yo después posiblemente voy a acercarme a Dios. Mira, no sabemos si tal vez hoy sea tu último momento, tu último día, tu último segundo. Así es que mejor aprovecha este momento y acepta a Cristo en tu corazón. Ahí donde usted está en su casa, allí donde usted está en su lugar de trabajo, dígale, Señor Jesús, reconozco mi pecado. Amén. Y yo sé que mi vida no puede pagar el precio por estos pecados que yo he hecho, pero tu muerte en la cruz me salva. Te acepto a ti como mi Señor y Salvador. Reconozca que tú eres el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por mí, por mi pecado. Sí, y vas a ver cómo empieza tu vida y a tener sentido, porque cuando Cristo viene a nuestra vida cobra sentido. Adicionalmente,
Al morir Jesús, por la humanidad, reafirma que cada vida tiene un valor infinito para Dios. Amén. ¿Y qué es esto de amor infinito? Yo, cuando uno de mis hijos era pequeño, recuerdo que estábamos jugando un poco y yo le digo a mi hijo y él también me respondía. Primero él me dice a mi papá, dice, ¿cuánto me quieres? Yo le digo, oh, mi hijo, yo te quiero mucho, pero ¿cuánto? Y él quería que yo haga con mis manos cuánto. Entonces yo le hice los brazos bien grandes, ¿no? Y él dice, poquito, dice, yo te amo mucho más. Entonces él me dice, yo te amo de aquí hasta el cielo. Entonces yo le dije, yo te amo de aquí y así sucesivamente. Pero luego mi hijo me dice, no, yo te amo hasta el infinito y más allá. Eso es un refrán o un dicho de una película, pero ese es el amor que Dios tiene por ti y por mí. Un amor infinito, no conoce límites. Amén. Un amor que no depende de nosotros, sino un amor que solo depende de Él. Que a pesar de lo que yo soy, Cristo nos ama. Su sacrificio no solamente fue para un grupo pequeño o para un grupo religioso, sino por toda la humanidad, abriendo el camino a una comunidad unida por la fe y el amor. Nosotros como cristianos somos llamados a vivir como Jesús, como con compasión, con servicio a los demás, con humildad y con perdón. Amén. Y finalmente, Pablo, quisiéramos también conocer, según lo que la palabra del Señor nos dice, qué significa para nosotros el poder de la resurrección, cómo nos enriquece el saber que ni la muerte pudo detener a nuestro Salvador y que esa unción de resurrección, ese poder de resurrección está presente hoy y nosotros también podemos acceder a él. Amén. Nosotros somos, y voy a utilizar como cristianos, no hay la tumba de Cristo, porque Cristo Amén. Está vivo. Y esto nos da a nosotros y nos asegura que después de nuestra partida hay un más allá. Amén. Hay un Así cielo, es. etcétera, etcétera. Y Cristo, al arrebatar la llave del infierno, nos aseguró a nosotros una morada celestial. Amén. Por eso, a mí me encanta, en un momento determinado el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y así tiene que ser para cada uno de nosotros. Y el morir es ganancia. Qué lindo. Por eso a veces a nosotros nos creen, Katy, un poco locos. Y yo creo que sí, de alguna manera locos, pero por Cristo. Así es. Porque es cierto que nosotros cuando una persona parte sentimos nostalgia, sentimos tristeza, es normal. Porque incluso en Eclesiastés dice hay tiempo para todo, para estar contentos, para estar tristes y tenemos que llorar con el que llora y está bien. Pero cuando nosotros vamos, en este caso, a despedir a un ser querido que ha aceptado a Cristo en su corazón, a pesar de que hay dolor por la partida, pero estamos gozosos porque esa vida se va a la presencia del Señor y como dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Y para nosotros eso nos da la resurrección de Cristo, la certeza de que vamos a llegar a la patria celestial. Así es, Pablo. Y yo quisiera que terminemos este tiempo con oración, y que nosotros podamos invitar a nuestros queridos amigos a reflexionar en este precioso tiempo, pero a recibir todo lo que el Señor conquistó en la cruz y también a través de su resurrección. Amén. Amén. Hagámoslo, por favor. Te pedimos, nos guíes en la oración. Amén. Gracias, Padre, porque tu amor es infinito. Amén, así es. Para cada uno de nosotros. Y lo lindo de tu amor es que es particular. Si ahora nos está viendo una persona, un joven, un adulto, una persona, una mujer, un niño, este es tu tiempo para decirle al Señor, Señor, gracias por tu muerte en la cruz. Que este tiempo que recordamos la muerte y la resurrección de Cristo no sea un tiempo más que lo dejemos pasar. Dios te está llamando, Dios te está diciendo, Dios te está hablando. Esta es tu oportunidad de decirle a Dios, Señor, abro mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Yo sé que soy un pecador, pero también tu gracia y tu amor es infinito y me pueden limpiar de mi pecado. Amén. Señor, ponemos la vida de cualquier persona que en este momento hizo su oración de fe
delante de ti, que lleguen a conocerte a ti. Si tú hiciste esta oración de fe allí donde tú estás, comunícate con el canal, vas a encontrar allí los números telefónicos. Alguien te va a ayudar para que tú puedas continuar tu caminar Amén. con Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo con hermana Katy, con los hermanos de Asoma Visión, que muy lindo su eslogan, Canal de Vida, sí, porque desde aquí se predica tu palabra, desde aquí se Amén. predica vida, la vida que hay en Gloria a Dios. Jesús. Te pedimos Gracias, por todo Señor. esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, querido Pablo, por este precioso tiempo que hemos podido compartir. Realmente deseamos que este sea un tiempo en el que ustedes como familia también experimenten estos beneficios de la Amén. muerte y la resurrección de Jesús. Dios te bendiga y hasta muy Gracias. pronto. Un abrazo, queridos hermanos, Katy, bendiciones. Bendiciones. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Querida amiga, te invito para el próximo sábado 26 de abril que tú puedas venir a la ciudad de Ambato. Vamos a tener en la iglesia Palabra de Vida un evento maravilloso, Mujer Brilla. Ahí tú podrás compartir con otras mujeres y podrás llegar a ser lo que realmente Dios diseñó que tú seas. Vamos a tener un tiempo hermoso desde las 8:30 de la mañana con plenarias, con talleres, con dinámicas y con espacios para que tú puedas compartir con otras mujeres. Te invito el sábado 26 de abril desde las 8:30 de la mañana en la ciudad de Ambato. No faltes. Quiero estar ahí contigo, quiero darte un abrazo, quiero conocerte y quiero que seamos bendecidas. Te espero. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Qué lindo tiempo hemos tenido con el pastor Pablo del Salto. De verdad hemos sido muy bendecidos. Y recuerde esa invitación para el 26 de abril en la ciudad de Ambato. Sabes que está tan cerca que podemos ir en la mañana y regresar en la tarde, pero va a valer la pena. Vale la pena, mis queridas hermanas, poder estar ahí en unidad, aprendiendo, gozándonos, recibiendo bendición. Así que no vayas a faltar. Anota la fecha. Y bueno, este es un tiempo maravilloso, como yo te había dicho al inicio. Estamos celebrando este acontecimiento que no es religioso, no es una tradición, no se trata solo de ver películas de Jesús sobre su muerte, se trata de recibir en tu espíritu esa unción de Jesús, nuestro Salvador, que murió, pero también que resucitó. ¿Y sabes lo que produce la sangre de Jesús en nuestra vida? Pues que nos limpia de culpa. Ya no nos ve, el Señor no nos ve con nuestros pecados. Como habíamos visto en el segmento anterior, no hay pecado del que Dios no te pueda librar, del que Dios no pueda perdonar. No hay tal situación que te puede estar acusando que tú eres malo, que hiciste esto y lo otro y que no mereces nada bueno. No es verdad. El Señor nos libra de culpa gracias a su sangre que nos limpia. El Señor nos santifica, nos acerca a sí mismo. Él extendió ese puente para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, para que no estemos lejanos. A través de la preciosa sangre de Cristo, al ser lavados, al ser santificados, nosotros tenemos acceso directo a su presencia. Y podemos saber que Dios nos escucha. No es que nosotros nos vamos a sentir como alguien que no vale, alguien que es indigno. No, porque el Señor a través de su sangre nos ve limpios, nos ve justificados. ¿Sabes lo que hace la sangre de Cristo también? Nos hace vencedores. Mira lo que dice Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida
como para evitar la muerte. Esta primera parte del texto bíblico es hermosísima. Nosotros somos vencedores, queridos hermanos. Nosotros hemos vencido porque Jesús venció. Nosotros también somos vencedores. Y mira, finalmente yo quiero compartir contigo que tú vayas al texto bíblico y que puedas encontrar este relato sobre el camino de Emaús. Y sabes que allí nosotros vamos a encontrar cómo dos de los discípulos de Jesús estaban ya caminando, y yo te podría decir hacia su pasado. Ellos se sintieron tan tristes, tan decepcionados. Dice la palabra de Dios que ellos iban conversando, ellos hablaban y discutían de todos los acontecimientos que habían sucedido. Y de pronto Jesús llega y empieza a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos estaban velados, nos dice el texto bíblico. Y cuando ellos empiezan a conversar con Jesús, le dicen, ¿eres tú el único que no sabe todo lo que ha ocurrido aquí en Jerusalén recientemente? Jesús les dice, ¿de qué? Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los jefes de los sacerdotes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero mira lo que dice el versículo 21. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Mira qué tristeza tan grande. Aquellos que vivieron con Jesús, aquellos que vieron todo lo que el Señor había hecho, los milagros, cómo sanó a los enfermos, cómo resucitó a Lázaro, cómo resucitó al hijo de la viuda, cómo dio la vista a los ciegos. Ellos se sintieron descorazonados, abrumados, tristes, defraudados. Y quizá nosotros también, mis queridos hermanos, pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo reaccionas tú frente a esos acontecimientos? ¿También te sientes decepcionado, abrumado? ¿Sabes lo que sucedió para que estos discípulos pudieran ver a Jesús? Es que Jesús les habló de las Escrituras, les relató desde el principio hasta el fin lo que habían dicho de él los profetas, y la palabra de Dios abrió su visión. La palabra de Dios volvió a arder en su corazón de tal manera que ellos reconocieron a Jesús. Para nosotros desde ese mismo principio, pues, tú debes volverte a la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles de dolor, tú debes hacer lo que dice la palabra en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú te aferras de las promesas de Dios, te abrazas a su palabra, sabes que cualquier situación, por contraria que sea, tiene que desvanecerse ante la presencia de un Dios tan grande. Tú debes sostenerte en la palabra de Dios, porque cuando la palabra, las Escrituras, abren tu mente, entonces también en tu corazón se despierta la esperanza y tú puedes ver con los ojos de la fe que Dios está allí, activo en tu vida, activo en esa circunstancia. Aun cuando las cosas no ocurran de la manera que nosotros esperábamos, mi querido hermano, quédate parado firme en la palabra de Dios. Quédate en el lugar de la promesa. Jesús les dijo, yo resucitaré al 3er día. Y lo que Él dice se cumple, y así fue. Si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado una palabra, cree que aquello se va a cumplir. Dios ha estado contigo en el camino. Los discípulos no lo pudieron ver, solo cuando se les abrió su mente, ahí pudieron darse cuenta que Jesús había estado con ellos todo el tiempo. Y es lo que yo quiero con lo que tú te quedes. Jesús está contigo y Él ha estado en tu caminar, donde quiera que tú vayas. Así que no regreses a tu pasado, no abandones tus sueños,
Sigue adelante, Jesús resucitó. Que Dios te bendiga, querido hermano. Este es el domingo de resurrección, el que vamos también a celebrarlo. El Señor resucitó, por lo tanto, hay una promesa de fe, hay esperanza. Dios te bendiga. Hasta pronto. De su corazón